Proseguimos con la segunda parte que habíamos ya mencionado al principio, que constaría esta clase de dos partes principales. Ahora trataremos las lesiones traumáticas de la columna vertebral. Una manera de decir nada más eso de traumática, podemos ver enseguida que pueden producirse sin que haya antecedentes de un traumatismo al cual se le pueda atribuir la lesión de una o de más de una vértebra. Así que como fracturas de la columna vertebral, no precisamente acá el capítulo habla de un segmento vertebral específico, pero está, digamos, también incluido dentro del complejo de lesiones traumáticas vertebrales el segmento que corresponde, las lesiones que corresponden al segmento cervical. Así que vamos a ver que por razones de frecuencia nada más acá menciona al segmento toracolumbar como las de asiento más frecuente de las lesiones traumáticas de la columna. Pero últimamente, con el auge de los traumatismos vertebrales o formando el trauma vertebral como parte de un politraumatismo producto de accidentes de tránsito, tampoco podemos dejar de pensar que la sección, el segmento cervical está bastante frecuentemente afectado, tanto como esto del cual hace mención este escrito. Se denomina entonces como fractura a la solución de continuidad de una estructura ósea en particular. Es decir, nosotros no podemos poner en la descripción fractura vertebral a secas sin especificar de manera bien precisa qué estructuras vertebrales fueron afectadas por la lesión fracturaria. Así que tenemos que decir fractura vertebral que afecta a L2, L3, L4, a dorsal X o a cervical del número que le corresponda o de los números de vértebras afectadas que comprometen al cuerpo vertebral o a las estructuras, digamos, pedículo-laminares o articulares retrocorporales. Es decir, que tenemos que hacer una descripción inicialmente detallada de lo que está afectado por esta palabrita que vemos acá, que es la palabra de fractura. Es decir, la solución de continuidad, la discontinuidad, la pérdida de la unidad morfológica o anatómica de una determinada estructura ósea, porque no se ven fracturas a nivel de estructuras cartilaginosas o de estructuras blandas. Nunca nadie ha descrito una fractura del músculo, qué sé yo, cuadricipital. Tampoco se ha visto como lesión con el rótulo de fractura a una lesión de algún cartílago. Así que este término se aplica específicamente a una solución de continuidad de una estructura anatómica de características óseas. Normalmente, decíamos, ya no se limitan solamente al segmento toracolumbar, sino también la parte de columna cervical, producto, como dice acá, de accidentes de tránsito. Ahora, cuando hablamos de los niveles dorsolumbares, podríamos estar tocando como dato causal de esas lesiones a las caídas de altura en posiciones en las que el cuerpo del accidentado tome contacto con el suelo. Puede ser que caiga de pie, caiga sentado o directamente caiga con el dorso sobre alguna otra estructura que se encuentre, en este caso, supongamos, en el suelo, pensando que el accidentado está cayendo de cierta altura y que en el suelo
sobre el cual va finalmente a tocar contacto, digamos, a tomar contacto con el piso, va a haber o algún desnivel propio de esa parte del suelo o alguna otra estructura, algún otro elemento que esté justamente ocupando el espacio sobre el cual esta persona cae. Así que vamos a ver entonces que esto, que caiga de pie, que caiga sentado o que caiga de espaldas, digamos así, directamente sobre sobre un accidente de superficie, sobre algo que está ocupando el lugar a donde casualmente el accidentado pueda tomar contacto con el suelo. Vamos a ver entonces qué son los mecanismos de lesión que normalmente afectan al segmento vertebral dorso lumbar. En los politraumatizados, cuando ocurre esto en pacientes que sufrieron un accidente de alta energía, es decir, donde el impacto o la aceleración o la desaceleración o frenado brusco de un segmento corporal se produce en forma de lo que denominamos de alta energía. Por ejemplo, el hecho de que una persona en un medio, en un automóvil, en una motocicleta, en una bicicleta, en lo que fuere, un medio de locomoción cualquiera, tome contacto de manera brusca con una estructura que puede estar firme, quieta, un árbol, una columna, una muralla, o con otro vehículo que se desplace, digamos, en sentido contrario, entonces el cese brusco del desplazamiento de uno, en este caso vamos a considerar solamente el de uno de los vehículos comprometidos, y sus ocupantes o su ocupante en particular va a tener un cese brusco de su desplazamiento, un cese brusco de la velocidad con la que se estaba movilizando y obviamente un impacto que llamamos de alta energía que va a traducirse en una o puede traducirse en una lesión vertebral. Cuando se trata de cómo se ven las lesiones vertebrales, las características, digamos, anatómicas de la lesión no difieren mucho de las que podemos encontrar en la fractura de cualquier otro hueso del cuerpo, pero su tratamiento o su, digamos, seriedad o gravedad no depende solamente, en gran parte depende de la lesión ósea, pero no depende solamente de esta lesión ósea, sino de la afectación que haya tenido su contenido, que en este caso es la médula espinal o a nivel distal la cola de caballo, las raíces terminales de la médula. Así que vamos a tener entonces que, y al igual de lo que habíamos mencionado en su momento, el traumatismo de cráneo no se lleva en cuenta una fractura de cráneo simple, sino las consecuencias que este trauma que ocasiona la fractura hayan ejercido o ocasionado sobre el contenido encefálico. No estamos en el caso de una fractura de cráneo a varios fragmentos en donde alguno o más de uno de ellos pudo haberse desplazado hacia el interior craneano, obviamente incrustándose en la masa encefálica, y ya cambia el asunto. Pero estamos hablando de una fractura simple en donde la parte ósea no tiene tanta trascendencia o solamente trascendencia, sino más que nada la afectación del contenido. En este caso, estamos hablando de digamos, de una afectación doble, porque el trauma vertebral óseo, puramente óseo, necesariamente muestra un grado de afectación en mayor o menor gradación sobre el contenido medular o radicular distal. Así que acá vamos a tener también el mismo criterio y vamos a poder ver entonces que una lesión traumática de una vértebra puede quedar o dejar a la vértebra traumatizada en su lugar habitual, es decir, en el trayecto anatómico propio de la columna vertebral, o producir algún desplazamiento de uno o de más de alguno de sus fragmentos hacia alguna parte que sobresalga localizadamente
de las líneas de frontal y posterior de la columna vertebral, es decir que puede haber desplazamientos de los fragmentos y en este caso los más interesantes estarían por su gravedad y por su afectación del contenido meduloradicular, las que se producen en sentido o en dirección posterior o posterolateral. Así que vamos a ir viendo entonces esto que mencionamos en este párrafo, que la gravedad de la lesión vertebral está dada principalmente, porque en su interior la columna vertebral encierra al tallo medular o a sus raíces distales y es decir, el tallo medular o sus raíces, estos elementos se pueden lesionar ocasionando graves secuelas que pueden ser irreversibles, incluso corrigiendo desde el punto de vista traumatológico con un procedimiento, digamos, no cruento o con un procedimiento quirúrgico la lesión ósea, pero el daño que pudo haber sufrido la médula o sus raíces distales pueden resultar en secuelas graves, normal y habitualmente irreversibles. Conocemos casos, ustedes ya habrán visto en sus salas de internación, a pacientes con este tipo de lesiones vertebrales y secuelas que pueden ir desde la pérdida de los movimientos y de la sensibilidad de un determinado sector corporal distal al sitio de la lesión o de las metámeras que correspondan al sitio de la lesión y de ahí en más las estructuras a veces también orgánicas como vejiga y colon pueden estar afectados entonces teniendo secuelas o considerándose a estas como graves secuelas normalmente ya irreversibles. Sabemos que una lesión neurológica no es tan simple de solucionar cuando ha transcurrido un cierto tiempo o cuando el daño que ha sufrido es muy importante. Entre ellas vemos acá las causas principales, las sintomatologías principales que pueden orientar hacia la presunción de un trauma de columna vertebral. Por ejemplo, cuando el mecanismo del accidente, que ya hemos mencionado uno de ellos, conocemos, o también cuando existen fracturas de la columna sin que haya un mecanismo de gran energía que pudo haber ocasionado la lesión de la estructura ósea vertebral. En este caso estamos hablando de las lesiones fracturarias que no tienen un antecedente directo con una lesión traumática. Y estamos hablando así de que las estructuras vertebrales que configuran el segmento de columna afectado tengan ya una patología previa. Una de ellas, y la más frecuente, es la osteoporosis, es decir, la desmineralización muy significativa de las estructuras óseas, no solamente vertebrales, sino de todo el esqueleto, y que en este caso un simple movimiento de la persona afectada por esta patología de osteoporosis puede producir la lesión vertebral, un aplastamiento, una fractura, con o sin desplazamiento de sus fragmentos, en fin, todo lo que habíamos mencionado anteriormente, pero sin que haya una causa traumática a la que pueda atribuírsele la lesión fracturaria. La otra modalidad de lesión sin que haya un trauma previo bien preciso al cual atribuir la lesión es cuando una vértebra o más de una vértebra se encuentran afectados por procesos tumorales primarios de esas estructuras óseas vertebrales o secundarios como metástasis o siembra en las estructuras vertebrales de un carcinoma extravertebral, de un carcinoma a distancia. Acá tenemos algunas de las sintomatologías más frecuentes que pueden, aparte del examen físico de la persona, donde podemos ya ver una franca pérdida de la anatomía corporal normal, específicamente en lo que se refiere a la región dorsal de la persona,
y algunos síntomas y signos como el dolor, la contractura muscular y más que nada la evaluación neurológica que pueda depender del nivel a donde haya asentado la lesión. Acá tenemos algunas imágenes en donde vemos un cuerpo vertebral que se encuentra totalmente deformado en relación a su configuración anatómica clásica, más o menos cuadrangular en una vista lateral de la columna. Acá le tenemos con una morfología alterada, una morfología cuneiforme, en donde el muro posterior, el perfil posterior del cuerpo vertebral tiene una altura sumamente reducida, disminuida en relación al perfil anterior del dicho cuerpo vertebral. Así que vemos acá que hay un mecanismo de compresión del peso que ha producido probablemente la caída de altura de esta persona. Puede que sea sobre una vértebra sana, como normalmente suele ocurrir, y que esa presión ejercida por la parte del peso corporal superior o proximal a la vértebra afectada, que él haya ocasionado este hundimiento, digamos, de sus carillas superior e inferior, un acercamiento posterior y la configuración cuneiforme que adopta el cuerpo vertebral. Como habíamos mencionado en las listesis, también puede o no estar comprometido el espacio intervertebral superior o inferior de la vértebra afectada. Y también no debemos descuidar de que esta lesión corporal, en este caso, haya modificado también la continuidad estructural de estructuras laminares retrocorporales. Así que vamos a ir viendo entonces, acá tenemos los datos neurológicos que debemos investigar, la sensibilidad distal al nivel afectado por el trauma, la motricidad del nivel corporal afectado por letra distal al nivel afectado, reflejos osteotendinosos. Obviamente si es una lesión vertebral baja, lo vamos a ir a buscar reflejos tendinosos, osteotendinosos de miembro superior. Y vamos a ver también esto otro que habíamos mencionado, de que de acuerdo al nivel de la lesión, que no precisamente tienen que estar asentando un nivel lumbar para que los esfínteres vesical y rectal puedan estar comprometidos, sino puede haber entonces una lesión dorsal que de ahí para abajo haya ocasionado, en sentido distal, una lesión medular importantísima tipo sección anatómica o sección funcional que repercuta en sentido distal sobre las estructuras esfinterianas que hemos mencionado. Tenemos acá otra imagen de una vértebra con una deformidad cuneiforme y los comprometimientos, como en esta primera imagen habíamos visto, los comprometimientos de los espacios que están por encima o por debajo de la vértebra afectada. En este caso tenemos una reducción muy acentuada del espacio intervertebral entre la vértebra superior y la vértebra afectada y una marcada reducción asimétrica de amplitud del espacio intervertebral distal entre la vértebra afectada y la que le sigue en sentido distal. Así que las alteraciones óseas pueden o no acompañarse también de manifestaciones de protrusión discal, es decir, del anillo pulposo de una vértebra. Acá tenemos una afectación relativamente moderada con un aplastamiento que afecta específicamente a la carilla corporal superior de esta vértebra, con una asimetría en cuanto a la lesión que estamos observando, más lateralizada hacia un lado, una reducción moderada de la altura del cuerpo vertebral en su perfil anterior y una conservación de la altura del muro posterior o perfil posterior de la vértebra afectada. En este caso, tenemos acá un compromiso asimétrico de amplitud del espacio entre la vértebra afectada y la que está ubicada por encima de ella, y una conservación completa de la amplitud del disco intervertebral
entre la vértebra afectada y la vértebra que le sigue en dirección distal. Es decir que allí a donde asentó la lesión vertebral, su disco puede estar comprometido en mayor o menor grado con las secuelas de hernia o de protrusión discal que podemos ir encontrando después de la exploración neurológica. Acá vemos entonces que debemos también llevar en cuenta este detalle en la lesión traumática o no traumática, cuando hablamos de patologías vertebrales previas que puedan afectar a la columna vertebral. Así que vamos a ver que la fractura vertebral tiene mucho que ver en su característica lesional con este detalle que es la estabilidad de la columna. Es decir, que puede haber tanta destrucción por el trauma o por las patologías extravertebrales sistémicas o localizadas, como sería en el caso de un carcinoma primario que haya producido una metástasis en uno o más cuerpos vertebrales, pero el grado de afectación de la estructura ósea vertebral entonces puede comprometer la estabilidad, es decir, la continuidad funcional de la columna en cuanto a su tarea de proteger a la médula o de sostener al resto del peso corporal proximal al sitio de lesión. Ahí podemos entonces clasificar a las fracturas vertebrales como estables o inestables. La fractura estable es aquella en la cual el daño vertebral se reduce a la lesión de una sola parte de la vértebra afectada o de las vértebras afectadas, y no hay precisamente un desplazamiento riesgoso que altere la posición intervertebral que podríamos clasificar como listesis postraumática en este caso. Y las inestables son aquellas en las cuales existen por lo menos compromiso de estructuras vertebrales que no solamente se reducen al cuerpo vertebral, sino también a las estructuras retrocorporales, específicamente a las laminares y a las articulares, en donde la permanencia, digamos, de una vértebra de la afectada sobre las que le siguen en sentido distal, no hay ninguna garantía que permanezca, digamos, en condiciones normales. Es decir, que en determinadas posiciones y movimientos, la vértebra afectada por esa lesión de las estructuras retrocorporales podría fácilmente entonces estar afectada por una listesis, en este caso secundaria o trauma, obviamente. Así que vamos a ver todos estos detalles que ya entran dentro del grupo de las patologías que competen ya al territorio neurológico y traumatológico o a ambos al mismo tiempo. Y ya vamos nada más que a mencionar que las lesiones menores, podríamos decir que podemos ya en cuanto al grado de afectación vertebral, las lesiones menores son fracturas estables sin que corra riesgo de desplazamiento de una vértebra sobre otra, y en donde el segmento fracturado corresponde generalmente a las apófisis transversas, que son las más frecuentes en cuanto a fracturas, a lesiones de media gravedad. Las apófisis espinosas son de lesión, o la parte de las estructuras apofisarias articulares son de afectación más rara dentro del grupo de las llamadas lesiones menores. En general son poco frecuentes, provocadas por contusiones directas, caídas de espalda, etcétera, etcétera, sobre algún obstáculo, digamos así, que se encuentre en el sitio donde la persona tome contacto con el piso. Y las lesiones mayores, en donde ya tenemos traumatismo de gran energía, llegan a fracturar las estructuras óseas de una o más partes de una estructura vertebral o de más de una vértebra. Acá ya podemos tener en cuenta entonces la afectación neurológica
y más que nada la estabilidad que pueda tener la vértebra lesionada con relación al resto de la alineación propia anatómica de la columna vertebral. Seguimos con una serie de detalles que vamos a ir viendo en la lectura que ustedes van a poder dar, ya que estos materiales se van a poner a disposición de ustedes. Y finalmente vamos a mencionar los métodos de estudio más utilizados cuando estamos hablando de lesiones de la columna vertebral. Obviamente que el primer grupo de estudios corresponden a aquellos que son, digamos, obtenidos por acción de las radiaciones ionizantes X o las radiografías simples de la columna vertebral o las tomografías computarizadas de la columna vertebral, obviamente a nivel de la región o de las regiones afectadas. En este sentido podemos hablar de esa palabrita simple que le hemos agregado, o también podemos, digamos, seguir con un estudio un poquitito más complejo que ya últimamente no está dentro de la rutina de estudios realizados a politraumatizado o a donde se presume una fractura o traumática o patológica de la columna vertebral, que es la mielografía, es decir, la introducción de un medio de contraste al compartimento subaracnoideo, allí por donde circula el líquido cefalorraquídeo, mezclar este medio de contraste con el líquido cefalorraquídeo, obviamente que nos va a mostrar las irregularidades que pueda tener el canal o el canal medular a nivel, perdón, de la lesión, del sitio de lesión. Vamos a ver que la otra modalidad de estudio es la tomografía computarizada con detalles, digamos, morfológicos, anatómicos de mucho mayor nitidez y claridad, sin contar con la posibilidad de que una tomografía de un sitio de lesión pueda ser manipulada, digamos, la imagen desde el punto de vista ya directamente de la computadora para tener puntos de vista diferentes, estudiar a la lesión desde varios ángulos, digamos, para ir descubriendo a lo mejor detalles que en una radiografía simple no la vamos a ver. Y por último le tenemos a la a la resonancia magnética nuclear, en donde la afectación ósea, que ya la pudimos haber estudiado por rayos X en una radiografía simple o contrastada tipo mielografía o en una tomografía computarizada, y agregándosele entonces el estudio de las estructuras, digamos, de partes blandas, que en este caso interesan las correspondientes a la médula o a sus raíces distales, para ver si la lesión ósea, qué grado de repercusión o de afectación ha tenido sobre el contenido medular. Así que tenemos tres modalidades de estudio, las más digamos, útiles para una lesión de la columna vertebral. Y con esto finiquitamos esta parte de las patologías o lesiones vertebrales.